Bienvenidos a Anarcodemia, conversaciones heréticas sobre investigación en artes desde la Dirección de Políticas de Investigación en Artes, desde el Vicerrectorado de Posgrado de Investigación en Artes, desde la Universidad de las Artes, a 5 metros sobre el nivel del mar o a 3 metros sobre el nivel del mar, frente al río Guayas. El programa de hoy tenemos una sección especial y nueva que se llama Ruleta Rusa. Se llama así, entre otras cosas, porque el equipo de producción ha preparado un conjunto de preguntas y se supone que yo debo elegir una. Me han dicho que son 4. Yo de las 4 voy a seleccionar la tercera. Esta circunstancia de vida se nos da hoy porque, bueno, es un podcast de conversaciones, pero el invitado no llegó. Y para hacer honor al tiempo del equipo de producción, vamos entonces a hacer esta nueva sección que no debería durar mucho tiempo. Entonces tengo en mi móvil, me ha enviado el equipo de producción las preguntas, yo voy a revisar, dije que iba a tomar la tercera. Me tengo que quitar las gafas porque esto se ve espectacular, pero yo no leo nada. La tercera. ¿Cómo operan las prácticas sonoras como formas de resistencia frente a procesos de colonización cultural y epistemológica? Chuzo, no podían haber buscado algo más ameno y más simpático. Bueno, en primera instancia tenemos que entender algo. La escucha es una escucha que se genera a partir de nuestros contextos sociales y culturales. Las referencias de escucha son referencias que han crecido con nosotros y que las hemos interiorizado. Además, tenemos también unas escuchas que son direccionadas por la sociedad, que son pautadas por nuestro entorno y que terminan estando dentro de un contexto político, social y cultural muy pertinente. Pero ¿cómo podemos manejar toda esta retórica? Quizás la escucha más sensible que tenemos como seres humanos es la escucha del corazón de nuestra madre o esos sonidos que están alrededor de nuestra madre. Posteriormente, cuando nosotros crecemos o nacemos y nos vamos desarrollando, toda una estructura mental se va formando a partir de las escuchas o de los sonidos que están a nuestro alrededor. Esto termina de gestionar y de generar en nosotros una estructura mental y también un oído, porque el oído se va formando y va moldeando también en parte de nuestro entorno. Otro ejemplo magistral que podemos dar es a través de la lengua materna. La manera en que hablamos, nuestros acentos, nuestros chasquidos, nuestros sonidos guturales, todo eso se va generando en todos estos primeros años de niñez, pero que además se va consolidando con los sonidos de nuestro entorno. Tengo un caso particular y un ejemplo que quiero presentar. Hace muchísimos años yo trabajaba en un conservatorio de música y teníamos una materia que se llamaba lenguaje musical. En lenguaje musical, los niños tenían que cantar, entonar la nota, solfear la nota. Y teníamos un caso muy particular de una estudiante con unas técnicas extraordinarias en el oboe, que además era muy buena copiando música, pero tenía una desafinación extraordinaria al momento de cantar. Y los profesores no nos explicábamos ese fenómeno, porque normalmente dentro de la tradición centroeuropea y de la música, pues la manera en que tú escribes la música, escuchas la música y la reproduces, es como un condicionante de las cualidades y características de tu oído musical. Como era una menor de edad, tuve que citar a su representante y le comentó el caso. Su hija tiene grandes cualidades musicales, pero hay algo en la entonación. Cuando ella solfea, cuando ella canta, las notas musicales, ella canta desafinada. Y el papito me dice, pero qué extraño, profesor, porque yo a ella le canto desde niña, desde que era una bebé. Y el papá empezó a cantar y cantaba exactamente desafinado como cantaba la niña. Entonces ahí te das cuenta que la reproducción sonora que tenía la niña en su cerebro era precisamente aprendida a partir de toda una escucha. Ahora, el primer punto que nosotros tenemos que tomar a favor si queremos entrar a una escucha decolonial es entender que vamos a comprender como decolonialidad
y sobre todo escuchar todas aquellas músicas que no pertenecen a la tradición occidental como tal. Esas músicas que no vienen que últimamente pueden estar grabadas, que pueden tener una referencia, que nosotros podemos tener una referencia, pero que son unos medios distintos de manejarse y de comprenderse. Un punto importante y una invitación a mis estudiantes y al público en general y a la audiencia en general es escuchar aquellas músicas que no tienen la tradición de la notación escrita. Escuchar, por ejemplo, la música africana, la música de los guaguogos, la música de Tanzania, escuchar todo eso desde el punto de vista de un etnomusicólogo. Hay que aprovechar que existen compendios, que existen grabaciones, que existen listas en Spotify que pueden funcionar tranquilamente para escuchar este tipo de música y hacernos una idea. Porque el gran problema que tenemos o la gran circunstancia que sucede es el rechazo a aquellas músicas que no conocemos o el rechazo a aquellas músicas que nos parecen completamente ajenas a nosotros. En mis clases de producción musical en la Universidad de las Artes, una de las cosas que me gustaba trabajar con mis estudiantes era qué tipo de música no te gusta. Vamos entonces a comenzar a producir ese tipo de música, porque quiere decir que tenemos que aprender completamente cuáles son las fórmulas y las técnicas que nosotros necesitamos para desarrollarlo. Pero como fui muy corto en esta pregunta muy interesante, voy a leer la cuarta para continuar. ¿De qué manera cree que los cambios en el lenguaje y la forma de comunicarnos han influido en la composición musical actual? Bueno, pero estos chicos preguntaron en ChatGPT o que yo esperaba algo así mucho más light, mucho más fácil. Me lo pusieron bastante difícil. Creo que el principal cambio tanto de la escucha como de la composición musical actualmente se está dando con el fenómeno de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial creo que ha llegado para quedarse y la industria ha influido y está trabajando sistemáticamente para que la producción musical sea asimilada dentro de los procesos de la inteligencia artificial, entre en el ámbito de la producción musical, y esto tiene una serie de ventajas y de desventajas. Para la industria hay una gran ventaja porque también puede simplificar los procesos de producción musical, puede abaratar los costos y sobre todo puede delegar en un curador o en un especialista que conozca las técnicas de la inteligencia artificial, que tenga un criterio, un abanico amplio en torno a la producción musical para comenzar a tomar decisiones en el ámbito de la producción musical. Entonces la pregunta es, lo veo sobre todo más que en lenguajes, en estéticas, en técnicas, yo me iría por el mercado. ¿Cuáles son las tendencias que se están marcando en el mercado de la producción musical? ¿Qué se está utilizando? ¿Cómo se está invirtiendo y cómo se está desarrollando? Si utilizo la voz de un artista que ya está fallecido, estoy yo violentando los derechos de autor o de la industria en la producción musical. Es relativo porque la voz y el timbre son de ese artista, pero el artista ya falleció. Por lo tanto, cuando yo paso por un espectrograma o por un análisis de frecuencia de audio, paso el análisis de esa, no es la voz grabada realmente lo que tengo. Tengo códigos, tengo códigos binarios, unos y ceros que se reproducen en una onda sonora. Entonces, al fin y al cabo, esa voz que está emulando a un artista fallecido, ¿es realmente la voz del artista fallecido o me estoy valiendo del timbre de carácter estético y técnico para generar una nueva forma? Yo creo que nos estamos enfrentando a nuevas formas de escucha. Muy buenas las preguntas ahora del equipo de producción porque estoy entrando en calor. Creo que realmente vienen nuevas formas de escucha, nuevas formas de producir la música. Estamos viviendo un momento en que estamos viviendo de nuevo la modernidad. La posmodernidad fue una moda de los franceses para vender libros. La modernidad está aquí. Los grandes descubrimientos intergalácticos, el descubrir el espacio, son unas nuevas tendencias que se están marcando en el ámbito de la ciencia, pero también de la economía y de la política. Lo que se viene es cómo hacer música con nuevas tecnologías, cómo acortar el tiempo de los procesos de aprendizaje de música y sobre todo poder generar nuevas músicas que sean asimiladas dentro de mercados o dentro de nuevas audiencias. Yo creo que lo más preocupante de todo esto es el tiempo.
¿cuánto tiempo vamos a tener nosotros disponibles para poder escuchar esas nuevas músicas? ¿Continuarán siendo plataformas como las actuales de streaming con las que vamos a escuchar música, o llegará el momento en que seremos literalmente unos cyborgs y la música entre directamente a nuestra cabeza y a nuestra conciencia? Eso es parte de los próximos programas que vamos a trabajar en Anarcodemia. Conversaciones heréticas, aunque ahora esto va a ser soliloquio herético sobre investigación en artes. Les habló Luis Pérez Valero y en los controles Maite Villacreces, desde la Universidad de las Artes. Es viernes en la tarde, no tienes compas, no tienes novia o novio o novie y no tienes nada que hacer. Busca algunas preguntas que podamos responder desde esta sección de Anarcodemia de Ruleta Rusa.